Hola, mi nombre es Andrea Larrea y hoy voy a hablar sobre las ciencias forenses, enfocándome en tres temas principales: los principios de la criminalística, el método científico y la teoría de la conexión. Primero, es importante diferenciar dos conceptos fundamentales: criminología y criminalística. La criminología, pues, es el estudio científico del crimen. Este se enfoca en analizar el fenómeno criminal, sus causas y el comportamiento. La criminalística, en cambio, pues esta investiga la comisión de un hecho delictivo. Esta se centra más en cómo ocurrió el hecho, qué se utilizó y pues qué evidencia se generó. En esta imagen podemos observar la relación que existe dentro de un hecho delictivo. En el centro se encuentra el agente, que es el medio utilizado para cometer el delito. Pues ese agente puede ser físico, químico, biológico, mecánico y psicológico. El agente conecta directamente con la víctima y el agresor, porque pues es el instrumento mediante el cual se produce el daño. Del contacto pues entre estos elementos se generan evidencias, que son pues los rastros materiales que permiten investigar el hecho. Es decir, pues el delito no ocurre de forma aislada, sino que pues existe una interacción entre el agresor, la víctima, el agente y en su entorno, que esto pues forman una escena. Y pues de esa interacción surgen los indicios que después pues serán analizados por la criminalística. Bueno, principalmente el agente mecánico. Este es el que interviene en fuerza física, un objeto que impacta. Por ejemplo, podrían ser pues golpes, ya podría ser pues de aquí utilizando puños o pues ya las manos. También está el agente físico, que es básicamente lo relacionado con energía, como por ejemplo un incendio provocado. Luego tenemos el agente que es químico. Pues en intervienen sustancias como puede ser un envenenamiento, una intoxicación por sustancias, gas tóxico. También tenemos el agente biológico, que en intervienen pues ya organismos vivos o fluidos, que podría ser una transmisión intencional de una enfermedad, pues uso de sangre pues o fluidos contaminados. Y por último tenemos el agente psicológico, que es como la intervención interviene una afectación emocional o mental para poder afectar, ¿no? De alguna forma pues a la víctima. Ahora vamos a hablar de lo que son los principios de la criminalística. Tenemos que son 7. Principalmente está el principio de uso. Es que todo hecho delictivo implica el uso de algo para cometerlo. Esto significa que para que exista un delito debe emplearse un medio o un agente, ya sea pues un objeto, el cuerpo, fuego, sustancias o cualquier otra que permita pues ejecutar la acción. Después tenemos el principio de producción, que pues es el agente utilizado que genera pues una alteración o una modificación en el entorno. Es decir, pues cuando se comete un delito necesariamente pues se produce un cambio físico o material. Pues puede ser una lesión, un daño o cualquier pues alteración observable. Después tenemos el principio de intercambio. Pues es cuando existe una transferencia de material, que es cuando pues dos elementos entran en contacto. Es cuando pues intercambian partículas como fibras, cabellos o residuos. Este principio pues es fundamental porque nos permite vincular a una persona con un lugar o con un objeto. Después está el principio de la correspondencia, que pues básicamente nos dice que los indicios presentan coincidencias entre sí. Pues aquí se comparan características pues específicas para determinar pues si un indicio corresponde a un objeto o a una fuente determinada. Luego tenemos el principio de reconstrucción, que pues permite establecer la secuencia de los hechos. A partir de los indicios pues se puede determinar cómo ocurrieron los hechos, en qué orden y pues bajo qué circunstancias sucedieron. Después tenemos el principio de probabilidad, que pues es la acumulación lógica de datos cuando varios indicios pues apuntan en una misma dirección. Es cuando se genera una probabilidad científica.
Por último, tenemos el principio de la certeza, que pues es una conclusión firme basada en evidencias suficiente. Esta es cuando pues se alcanza cuando los indicios son pues coherentes, suficientes y pues que permitan emitir una determinación pues sólida. Después seguimos con el método científico. Principalmente está la observación. Esta consiste en la identificación detallada del fenómeno. Es el primer paso que debe realizarse pues de manera objetiva, pues sin una interpretación anticipada. Después tenemos el planteamiento del problema. Pues consiste en formular pues ya sea una pregunta clara y delimitada. Aquí pues se define ya exactamente qué se quiere resolver dentro de esta investigación. Después tenemos la formulación de hipótesis, que es una explicación provisional pues basada ya en evidencias. No es como una suposición al azar, sino es una posible respuesta sustentada en los indicios que ya se observaron. Después tenemos la experimentación, que aquí pues son pruebas controladas para evaluar la hipótesis. Pues en esta etapa se busca comprobar si la hipótesis se sostiene pues frente a los hechos. Después tenemos el análisis de datos, que aquí ya pues consiste en organizar e interpretar pues los resultados ya obtenidos durante la experimentación. Aquí pues se comparan los datos con la hipótesis para determinar si existe alguna coherencia. Después tenemos las conclusiones, que pues es el resultado final del proceso científico. En esta pues se acepta o se rechaza la hipótesis con base a la evidencia que ya se obtuvo. Por último, ya tenemos lo que es la comunicación y la publicación, que es pues la última etapa del método científico. En esta pues consiste en presentar los resultados de manera clara y fundamentada, pues para que se puedan revisar y para que puedan ser revisados y valorados. Como tercer punto tenemos la teoría de conexión, que pues básicamente esta teoría de conexión nos dice que todo contacto genera una transferencia de material. La teoría pues de la conexión establece que cuando una persona, objeto o lugar entra en contacto con otro, se produce un intercambio de material. En esta pues existe una relación física entre la persona, el objeto y el lugar. Esta teoría permite pues vincular al sujeto con el hecho delictivo y pues es la base científica del intercambio de indicios y pues también explica cómo se originan pues los rastros que después se convierten en evidencia. Y en conclusión, pues los principios de la criminalística principalmente nos permiten entender cómo es que se produce y se comporta pues la evidencia. El método científico pues también garantiza que la investigación pues sea pues objetiva y un poco más sistemática. Y por último, pues la teoría de conexión nos explica el por qué todo contacto deja un rastro. Estos tres elementos son fundamentales pues para que la criminalística funcione como pues una ciencia aplicada en la investigación pues de los hechos delictivos. Y pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención.